Hola, bienvenidos de nuevo a Focus Channel, tu canal de usabilidad, marketing, emprendimiento, SEO, todos estos temas tan importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestros comercios. Hoy vamos a hablar de un tema que es trascendental y que es los formatos de contenido. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces nos quedamos cortos de creatividad al momento de redactar. Tenemos de pronto una persona que nos da los contenidos o no tenemos el presupuesto suficiente para pagarle a una agencia de publicidad y queremos tener variedad, queremos tener diversidad en nuestros contenidos. Vamos a hablar de 80 formatos diferentes de contenido. Son 80 ideas que vamos a tener para que nunca más nos vamos a quedar cortos. Este video lo podemos compartir, lo podemos rotar, lo podemos guardar, lo podemos transcribir, porque seguro después de verlo ya no le faltarán ideas al momento de crear contenidos. El video se divide en 3 partes, porque son 80 formatos. Esta es la primera parte donde vamos a hablar de los primeros 27. Comenzamos. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar, el primer tipo de formato, es el de blog tradicional, donde podemos nosotros incluir cualquier tema que se nos ocurra, podemos hablar de nosotros mismos, podemos hablar de nuestra experiencia, podemos hablar de cualquier tema relacionado con nuestra industria. En este caso, para el ejemplo que tenemos, como en la repostería, podríamos hablar de quiénes somos, cómo llegamos hasta acá, cuáles son las ventajas de nuestros productos, cuáles son nuestros clientes más asiduos. Sí, el segundo es cómo hacer. Siempre vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo hacer una torta de chocolate? ¿Cómo hacer un pancake? ¿Cómo hacer para que el postre no se derrita cuando lo dejo fuera del congelador? ¿Sí? Vamos a tomar cualquier pregunta frecuente que encontremos, bien sea por las preguntas y respuestas que vemos en sitios tipo Yahoo Respuestas, bien sea porque nos han preguntado eso a nosotros, desde los clientes nos han preguntado, los propios usuarios, bien sea porque la encontremos en redes sociales. Vamos a tomar esas preguntas y vamos a partir de ahí para hacer posts que digan cómo hacer algo. Exacto. Bueno, el tercer formato que podemos utilizar es el de las listas de 10 cosas. Entonces, por ejemplo, podríamos poner las 10 tortas más representativas para un cumpleaños. Podemos utilizar los 10 ingredientes que nunca te pueden faltar para tu torta. Podemos poner los 10 chefs más importantes de la industria. Siempre tener este número 10. Sí, el cuarto es estudios de caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Definimos un caso cualquiera. Por ejemplo, en Colombia se ha dejado de vender la torta de chocolate. Es un ejemplo nada más. Tenemos ya una definición de caso. Hacemos una lista de preguntas en torno a por qué se ha dejado de vender el chocolate en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo ha sido el producto? Ahora qué torta están comprando, con qué frecuencia la venían comprando y ahora con qué frecuencia la compran. Hacemos un listado de preguntas sobre un tema. Luego localizamos la fuente de datos. Podemos tomar ya otras referencias, empezamos a visitar la industria alimenticia, empezamos a visitar otros blogs, vamos a otras reposterías, hacemos otras temas y vemos qué es lo que está pasando y por qué lo está comprando. Luego hacemos un análisis, una interpretación y eso lo pasamos a una entrada de blog. Sencillo. Okay. Como número 5 de los formatos podremos utilizar las entrevistas. Entonces, para nuestro ejemplo podríamos poner entrevista al chef más reconocido de la industria. Podemos hacer una entrevista a alguno de nuestros consumidores de nuestros productos, una entrevista a los proveedores de nuestros productos, muchos tipos de entrevistas, pero siempre poniendo como la opinión de la otra persona respecto a lo que nosotros tengamos, teniendo en cuenta los intereses del público que nosotros nos vayamos a dirigir. El sexto es reseñas de libros. Con las reseñas de libros vamos a tomar un libro cualquiera que tengamos en la industria. El chef tal escribió un libro o tal persona escribió un libro hablando de X tema en la industria de repostería. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer y vamos a sacar una reseña del mismo libro, lo vamos a dar nuestra opinión, recomendamos, no recomendamos, colocamos el link si nos gusta o si no nos gusta, para que lo compren, para que lo adquieran. Si en dado caso podemos colocar fotografías del autor o el propio autor allí, el libro, y ya está. Con eso ya tendríamos una entrada de post muy buena que también nos va a servir para posicionar. Bueno, en el número 7 nosotros tenemos el tema de las investigaciones. Entonces podemos hacer cuáles son las nuevas tendencias que se están viendo en otros mercados y que podemos traer para nosotros, cuáles son los ingredientes favoritos que quieren las personas que van a adquirir nuestras tortas, en el caso del ejemplo, o cualquier tipo de investigación que pueda aportarle a los consumidores, que cree un conocimiento y que también pues sirva como de entretenimiento y de... Sobre todo que aporte valor. Que aporte valor. Una investigación lo que tiene es que siempre es algo nuevo y algo que puede servir siempre para dar una información nueva, sobre todo a la gente que está
pendiente de eso. Y ahí nos lleva inmediatamente al octavo punto, que es noticias de la industria. ¿Qué está ocurriendo en el sector? En nuestro ejemplo de la repostería, ¿qué está ocurriendo en el sector de la repostería? ¿Cuáles son los nuevos restaurantes que se están abriendo? ¿Qué ha pasado con las nuevas recetas? ¿Qué está ocurriendo con la industria de la repostería? Y todo eso lo mostramos en una sección de noticias de nuestro sitio o en nuestras propias redes sociales. Nos va a llenar de contenido así. Sobre todo porque podemos colocar alertas vía Google. En otro video explicaremos cómo hacerlo detenidamente para que nos notifiquen cada vez que haya un tema o una tendencia en internet sobre ciertos resultados, sobre cierto tema, y podemos aprovechar ese tráfico para hacer una noticia de la industria. Exacto. Como noveno formato podemos utilizar un día en la vida de, entonces podemos poner un día en la vida del chef, un día en la vida del cumpleañero, digamos, en el tema de la repostería, cómo es su día, cómo, en el tema de cómo es la vida del chef, cómo se levanta el chef, cómo termina él de construir su idea, cómo se reúne él con su equipo para crear su torta, cómo es el día de un proveedor, de todas las personas que están involucradas en el tema que nosotros vamos a tratar. Sí, ese que estás mencionando es muy importante, sobre todo para la gente que está estudiando, digamos estudiantes de repostería, pues pueden ver cómo es la vida realmente de un referente y qué pueden hacer ellos. Eso trae mucho tráfico, gusta mucho y seguro que vamos a traer personas a nuestro sitio web colocando ese tipo de formato. El siguiente que tenemos está relacionado porque es historias de éxito, pero en este caso no solamente es de un chef o una personalidad, seguir la vida, sino historia de éxito puede ser de una industria, puede ser la historia de éxito de un grupo de personas o puede ser de una simple persona, puede ser de cualquier tema que nosotros queramos, pero es contar una historia. Sí, por ejemplo, en este año tal pastelería logró incrementar sus ventas en un 60%. Es una historia de éxito que tenemos que contar y tenemos que decirle a la gente por qué ocurrió. Sí, viene muy relacionado con las historias de la industria, pero es realmente contarlas a manera de éxito, porque la industria puede tener noticias negativas, noticias positivas y noticias neutrales. En este caso vamos a contar solamente las de éxito y les vamos a contar cuáles fueron esas razones por las cuales triunfó esa empresa o pasó ese acontecimiento importante. Muy bueno. Bueno, pero nosotros no solamente podemos hablar desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la investigación, sino también desde el punto de vista de qué quieren los usuarios ver, de qué quieren los consumidores. Y ahí es donde entramos con nuestro punto número 11, que es el de los comentarios. Entonces, nosotros nos podemos servir de todos estos comentarios que nos dejan para poder sacar más temas. Entonces, si nos hacen una pregunta sobre cuáles son los tamaños de las tortas ideales para cada reunión, nosotros podemos sacar tema de ahí. Nos preguntan cuáles son las cremas o cuáles son los ingredientes preferidos para cada una de las ocasiones. Entonces nosotros podemos tomar estos temas, podemos hacer la investigación, incluso mezclarlos con otros formatos, pero siempre todos estos tienen que ir relacionados con los comentarios, con lo que nosotros vemos que las personas quieren ver. Eso nos lleva inmediatamente al punto número 12 y es hacer un glosario. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos este tipo de temas, sobre todo cuando somos de una industria específica, muchas veces utilizamos términos que no todo el mundo entiende. Y realmente la redacción de internet, si bien sí está segmentada, tenemos que también hacerla para todo un público amplio. Y ahí nos puede dar una opción interesante y es crear un glosario de términos que sean desconocidos o que solo sean de la industria y le damos una definición. Ahí ya tenemos fácilmente una entrada, generamos tráfico porque no todo el mundo sabe, mucha gente seguramente está investigando qué significa X o Y término y nosotros podemos tener esa solución en nuestro sitio y por ende visitas de personas que están buscando ese término. Exacto. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho comparar, entonces eso nos lleva al punto número 13, que es el versus. Entonces nosotros podemos comparar, para el ejemplo, cómo es preparar una torta a mano versus una torta hecha con una máquina. Cómo es preparar el chef X versus las tortas del chef Y. Cómo es preparar una torta para un matrimonio versus una torta para un cumpleaños. Entonces siempre a nosotros nos gusta mucho el tema de la comparación, porque debido a las diferentes experiencias que nosotros tenemos, a las diferentes necesidades, siempre decimos, bueno, y si nos vamos por este lado, pero qué tal que sea mejor esta otra opción. Entonces este tema de las comparaciones y de enfrentar dos puntos de vista siempre es un buen tema y muy interesante. Sí, muy interesante. Otro tema que también es muy interesante y que nos lleva directamente al punto número 14 son las predicciones. A la gente siempre le gusta, sobre todo cuando estamos en una industria, tratar de predecir el futuro. ¿Qué va a ocurrir este año, el año siguiente,
en X o Y cosa. Ujú. Y esto, ¿a qué nos lleva? A que si nosotros somos especialistas en X o Y tema, podemos dar un resultado, puede ser acertado o no, pero la gente que sí lo está intentando seguir va a tener una información de primera mano por parte nuestra. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en la industria repostera en el 2020? Nadie lo sabe, no sabe cuáles van a ser las tendencias, si se va a poner de moda X o Y pastel, X o Y ingrediente, pero si nosotros desde nuestra experticia le damos al usuario esa información, nos van a creer, nos van a tener confianza y sobre todo que vamos a tener contenido predictivo, va a predecir qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 10 años, en 20 años o el lapso de tiempo que queramos. Bueno, como punto número 15 tenemos las historias divertidas. A nosotros, por nuestra cultura, siempre nos gusta esta parte jocosa de tratar los temas de una manera no tan seria, sino siempre irnos con el chiste, como las anécdotas divertidas que les pasan a nosotros mismos o que le pasan a nuestros consumidores. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner la historia divertida de cuando el chef tuvo un accidente con su torta, la historia divertida de cuando la torta se cayó en nuestra reunión familiar. Entonces son cosas que nosotros aprendemos de eso, pero de una manera divertida, son cosas que a nosotros nos gusta ver, son cosas que nos hacen involucrarnos mucho. Sí. El siguiente punto, que es el 16, nos lleva a pensar una cosa. Estos formatos, como bien lo sabes Andrés, no se limitan a que uno, si está utilizando uno, no puede utilizar el otro. Uno puede fácilmente combinar. Uno puede, por ejemplo, el siguiente punto que tenemos es obras. Obras de la literatura que se hayan escrito, obras literarias que se hayan escrito en torno a un tema. Podemos hacer unas reviews de un libro. Ahí estamos tomando otro punto, pero también lo podemos colocar a manera de lista. Allí empezamos a jugar un poco con lo que son estos formatos y cómo nos pueden empezar a generar ideas para plasmar nuestros contenidos. Sí. Por ejemplo, tenemos los 10 libros más importantes de la industria repostera en este año. Ahí hemos combinado dos, que son obras literarias, que es nuestro punto número 16, y hemos tomado un punto anterior, que es listas. Y con eso tenemos una buena entrada, un buen post, muy llamativo, y estamos cumpliendo con 2 de los formatos de contenido. Bueno, en el número 17 tenemos las mejores prácticas. Entonces podemos utilizar la experiencia de los profesionales, la experiencia de nosotros mismos, incluso podemos utilizar, combinándolo también con el tema de los comentarios, las experiencias de nuestros propios usuarios. Entonces podemos poner cuáles son las mejores prácticas de los pasteleros para obtener sus tortas de estas. Podemos tener cuáles son las mejores prácticas para tú crear tu fiesta. El número 18 es eventos programados. Un evento lo podemos gestionar, bien puede ser un evento que ya esté constituido en el mundo, que ya sea de la industria, o podemos nosotros mismos crear un evento. Por ejemplo, el Día del Pastelero. Es un evento que puede celebrarse, se celebrará en X o Y fecha, nosotros lo preparamos, hacemos una cobertura antes, durante y después del evento. También es un formato muy adecuado, muy pertinente y que nos va a generar mucho tráfico. Claro que sí. Bueno, en el número 19 tenemos el tema de los boletines. Este va muy ligado al tema de las noticias y de los eventos también que estabas comentando. Pero este se utiliza más como un método periódico, entonces podemos hacer el boletín de algún evento que sea de varios días, entonces vamos a hacerle un seguimiento, vamos a poner, por ejemplo, noticias del avance de la industria, de cosas eventos que vayan pasando sucesivamente y que los usuarios se quieran enterar de cómo va avanzando todo esto. Correcto, las opiniones. Las opiniones también son muy importantes y las colocamos a manera de artículos. Ya hemos hablado de la industria, ya hemos hablado de reseñas, ya hemos hablado de comentarios, de glosarios, de muchos formatos, pero no hay que olvidar que siempre el que está detrás de un blog es un experto. Es una persona que tiene un conocimiento sobre algún tema, sobre algo específico, y las personas también desean conocer, ¿por qué no?, su opinión. Su opinión clara, concreta, concisa, de diferentes temas que pueden salir de noticias, que pueden salir de otras cosas, de temas de redes sociales, de tendencias, pero sobre todo la opinión. Así es. Bueno, algo que a nosotros nos gusta mucho y que nos introduce al punto número 21 es el de las guías. A nosotros nos gusta mucho que nos integren a los pasos que hay que seguir, las guías para hacer, en este caso, el ejemplo, una torta, los pasos que hay que seguir para hacer una fiesta exitosa, los pasos que tienes que hacer para tener un postre listo. Entonces estos son artículos muy útiles que a la gente les gusta mucho, que a todos nosotros nos parecen muy prácticos porque nos enseñan cómo hacer las cosas, el paso a paso, y son de los más fáciles de posicionar y de viralizar. Las preguntas y respuestas, ya vamos en el punto número 22. Estas preguntas y respuestas las podemos hacer a modo de contenido en vivo.
puede ser un webinar, puede ser un Facebook Live, puede ser un YouTube, un directo de YouTube. Tenemos muchos medios, pero ¿cuál es la idea acá? La idea es que los usuarios nos coloquen preguntas que se les ocurran en el momento y nosotros, desde nuestra opinión profesional, le vamos a dar respuestas a esas preguntas. Un formato que tiene muchísima interacción, sobre todo en medios como YouTube. Es un formato que sirve, que funciona y que sobre todo ayuda a generar comunidad. Una comunidad estable, una comunidad escuchada, una comunidad fiel. Sí, este es muy, muy útil. El número 23 tenemos los testimonios. Entonces pueden ser testimonios de los expertos, testimonios de los consumidores, testimonios de los visitantes al blog, testimonios de personas que nos encontremos en los mismos eventos, pero lo importante es que son las experiencias de estas personas. Entonces, donde vamos a ver cómo le fue en el evento, cómo le resultaron nuestros consejos, si siguieron las guías que vimos en el punto anterior, cómo le fueron de útiles. Entonces son unos también de los más utilizados. Las reseñas, no podemos olvidarnos de reseñas de productos o de cursos. Nosotros, como lo hemos venido comentando, somos unos profesionales y tenemos que demostrarnos siempre que vayamos a colocar un contenido, bien sea en redes sociales, bien sea en blogs. Podemos hacer reseñas, bien sea de productos como tal. Por ejemplo, salió una nueva máquina pastelera, una nueva máquina repostera, y nosotros como profesionales les vamos a hacer un review, vamos a calificarla, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, en qué se compara con máquinas anteriores, en qué se compara esa máquina con la competencia y todo lo que es una review completa. Bueno, ya en el número 25 tenemos el tema de los checklists. También es bastante importante porque a nosotros nos gusta que nos diga qué nos hace falta por hacer en cada uno de los procesos que tengamos. En este caso de la repostería, entonces, cuáles son los ingredientes que tenemos que tener en cuenta para nuestros pasteles o nuestras galletas o lo que estemos preparando. Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para tener un evento bien organizado. Cuáles son los detalles que no podemos olvidar. En sí, todos los puntos que nos van a llevar a tener el éxito al final de nuestro proyecto. Válido. El siguiente sería noticias propias. Ya hemos hablado de noticias de la industria, ya hemos hablado del sector, ya hemos hablado, pero tampoco debemos olvidarnos de nosotros, de nuestra empresa, de nosotros como personas, de todo lo que se genera dentro de nuestra propia compañía. Para eso están las noticias propias. Un nuevo pastelero entró a la fábrica, se abrieron unas nuevas sucursales, algo ocurrió con nosotros, es que generó una nueva patente, ¿por qué no? Sí. Se generó cualquier contenido, cualquier cosa que hayamos hecho, tenemos que darla a conocer y este es el espacio. Es diferente a las noticias de la industria y tenemos que diferenciarlas, dos secciones diferentes, dos hashtags diferentes, dos mensajes diferentes, pero tiene que tener su espacio. Un espacio para noticias propias, para que nos vean humanos, para que vean que también existimos y que no solamente somos el copiar y pegar de otras noticias del exterior. Claro que sí, y este va muy de la mano con nuestro último punto de hoy, el punto número 27, que es el de las historias personales. Como decías, es bueno que la gente nos vea más cercanos, que nos vea que las cosas que nos pasan a nosotros también se ven reflejadas en ellos, que las experiencias de todas las personas involucradas en el sector los llevan a las experiencias que ellos quieren ver, a las cosas que a ellos les interesa saber de nosotros. Entonces, por ejemplo, historias graciosas que nos pueden ocurrir a nosotros, de éxitos que hayamos tenido en nuestros procesos, de pronto cosas desagradables y de las cuales se puedan aprender como errores. Entonces, este tema de las historias personales pega mucho porque la gente nos quiere ver a nosotros, quiere ver a los profesionales, quiere ver a los famosos, quiere ver a las personas, a los vecinos, quieren ver a las cosas, cómo les ha ocurrido a ellos, cómo les ha ido en sus experiencias. Listo, estas serían los primeros 27 formatos de contenido. Los siguientes 27 los van a encontrar ustedes en el link que encuentran en la descripción. Allí va a estar en la segunda parte de este video. Y bueno, esperamos que les hayan sido muy útiles para generar contenidos. Si les ha gustado, si han considerado que esto es realmente bueno para ustedes, no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse también a este canal y dejar en la caja de comentarios qué opinan. ¿Tienen algún otro formato que pueda ser útil? ¿Cuál formato que consideran ustedes que no es apto para escribir contenidos o cualquier cosa que ustedes crean? Pueden colocarlo allí. Estamos abiertos a opiniones, los leemos siempre y nada, ¿algo más que opinar, que decir? No, ya continuaremos en nuestro próximo video con ya los otros 27 formatos. Listo, hasta pronto. Hasta